¿Qué pasa, Monflies? Bienvenido a este video que necesitas ver antes de entrarle de lleno a la segunda temporada de Loki, que se estrena el próximo jueves 5 de octubre. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Y por supuesto no olvides suscribirte con campanita si todavía no lo has hecho, porque a partir de que se estrene la serie ya nos volvemos aquí Peli Loki con un montón de videazos a la semana cubriendo la serie. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tienes que recordar para entender el glorioso propósito de Loki en esta segunda temporada? Abrocha tu cinturón y enciende la luz de este color, porque comenzamos. La luz azul, Rosy. La mejor serie que ha sacado Marvel Studios después de Endgame. Datos, no opiniones. Esta serie va a estar comenzando justamente durante los acontecimientos de Avengers Endgame. En el año 2023, los Vengadores viajan en el tiempo para recuperar las gemas del infinito. Tony Stark, Capitán América y Ant-Man viajan a la época de los Vengadores 1 en el año 2012. Y ya estaban a punto de recuperar todas las gemas, pero como Hulk odia las escaleras... Voy por una pizza. El tercer acto termina en los pies de Loki, lo que iniciaría un nuevo glorioso propósito para este personaje, una nueva línea del tiempo para su vida, una nueva oportunidad de contar una historia brutal para este personajazo. A partir de ese momento, aunque comete un crimen contra la sagrada línea del tiempo, Loki tiene una oportunidad de no morir a manos de Thanos, de no pasar por toda la historia que vimos después en el UCM, sino tener un nuevo propósito brutal. Loki va a parar en un desierto en Mongolia, donde es interceptado por algunos agentes de la TVA que lo capturan, y aquí McFly comienza el nuevo propósito. ¿Y Loki? ¡Loki! Joder, esto sí es sí. En este inicio de la serie nos ubicamos en un punto donde aquel que permanece todavía estaba moviendo los hilos de la TVA, todavía estaban podando líneas del tiempo y ramificaciones que se desprendían desde el UCM principal. Entonces, algo como lo que hizo Loki de escapar, algo que no estaba predestinado, obviamente tenía que ser detectado como una variante, y por eso es que Loki termina en este sitio, porque así lo quisieron. Así lo quiso la TVA, mijo. La historia de bienvenida de Miss Minutes en su momento la vimos como algo súper interesante, aunque poco tardaríamos en darnos cuenta de que todo era un fake. Obviamente el dios de las mentiras no se lo creyó desde el principio. Que habían 3 reptiles espaciales que supuestamente controlaban todo el flujo del tiempo y decidían qué era canon y qué no era canon en la vida de las personas era simplemente absurdo. ¿Quieren que me crea este montón de...? Y no olvidemos que este nuevo glorioso propósito desde el principio fue escrito por aquel que permanece para el personaje de Loki. Esto es algo que el mismo Kang confirma en el episodio 6. Cada paso que han tomado los dos personajes, la Mentis, cada paso que dieron dentro de la TVA, absolutamente todo fue escrito por aquel que permanece para que ellos dos estuvieran sentados en esa silla frente a él en ese momento. Entonces, si nos vamos más atrás, podemos pensar que incluso el hecho de que Hulk abriera la puerta y golpeara a Tony Stark para que el tercer acto parara justamente en los pies de Loki, absolutamente todo podía estar escrito por aquel que permanece, pero ya nos estamos adelantando hasta el episodio 6, así que vamos a ir en orden. Yo les puse todo el camino. Ustedes solo lo recorrieron. Así que cada cosa que irá sucediendo durante esta serie estaba escrita dentro del guión de aquel que permanece dentro de la ciudadela. Incluso en la primera aparición de Mobius en la serie, cuando vemos que él está en una especie de iglesia donde Sylvie hizo una masacre para matar a todos los guardias de la TVA, y donde vemos por aquí en el vidrio a Mephisto confirmado. Y dale con eso. Vemos que llega un guardia random a quien nunca se le ve el rostro y nunca volvimos a saber de él. Este personaje es quien le entrega a Mobius el archivo de Loki y hace que Mobius se interese en esta variante de Loki para que lo ayude a encontrar a Sylvie, que era la que estaba matando a todos los minuteros. Todo esto, que parece una conveniencia de guión, es simplemente porque aquel que permanece lo estaba escribiendo. Aquel que permanece hizo que este tipo random le entregara a Mobius el archivo de Loki para que Loki pudiera seguir toda la trayectoria que vimos hacer durante la serie. Tiene que pasar. Llegamos justamente a la parte del juicio en la TVA, donde Ravonna Renslayer dice una de las primeras cosas controversiales de la serie. No estamos aquí para hablar de los Vengadores. Lo que hicieron sí se debía cumplir. Que usted escapara De hecho, no. ¿Cómo es eso de que los Vengadores no estaban rompiendo las reglas de la Sagrada Línea, pero que el escape de Loki sí la rompió? La misma Ancestral confirmó en Avengers Endgame que cada vez que un Vengador se llevaba una gema del infinito hacia otra época, ahí mismo estaba creando una variante peligrosa, por lo que sí, los Vengadores en Avengers Endgame, al viajar en el tiempo y llevarse gemas del infinito de este sitio, estaban causando variantes y debían ser podados inmediatamente. Así lo quiso la TVA, mijo. Sin embargo, Renslayer menciona
que los Vengadores sí tenían que hacer este viaje y todo lo que ellos hicieron sí tenía que pasar. Me imagino que la razón es porque al final, de todas formas, el Capitán América iba a devolver las gemas, cancelando las líneas que se habían creado, y así la TVA no tenía necesidad de intervenir. Pero todo esto que suena como a una conveniencia de guión, y cada vez que ustedes sientan un guionazo en esta primera temporada es porque aquel que permanece lo quiso de esa forma. Si realmente aquel que permanece estaba guionizando toda la trayectoria de Loki, Kang necesitaba que los Vengadores se llevaran las gemas para que Loki se robara el tercer acto. Entonces por eso es que la TVA nunca intervino con los viajes de los Vengadores, simple y sencillamente porque así lo quiso aquel que permanece. Este lugar es una pesadilla. Ese es otro departamento. Una curiosidad interesante es que cuando Mobius conoce a Loki y se lo lleva hacia su oficina, Loki menciona que ese sitio es una pesadilla. Mobius dice que ese departamento se encuentra en otro sitio. Más adelante, en otros episodios, vimos que por ejemplo la TVA tiene unas prisiones de color rojo que encierran a la persona en sus propios recuerdos. Así que la TVA sí trabaja bastante con la mente y con los recuerdos de las personas. Los pueden usar como una prisión personalizada de tortura eterna, y por eso no es de extrañar que por ahí exista un departamento de pesadillas. Si ya controlan recuerdos, también deben controlar los sueños y las pesadillas de las personas. Y en su momento, algunos de nosotros teorizábamos que quizás el personaje de los cómics Pesadilla podría estar involucrado por ahí en la TVA. Al final no se confirmó y no creo que salga tampoco en la segunda temporada, así como no saldrá Mephisto. No digas ese nombre. Loki por fin logra escapar de la habitación de Mobius, y en el momento en el que él observa las gemas del infinito, que son utilizadas como pisapapeles dentro de la TVA, esto es lo que lo hace cambiar de mentalidad por completo. Aquí, cuando se da cuenta que el poder más grande que él conocía en su universo no significa nada dentro de este lugar, es cuando empieza a tomarse estas instalaciones en serio. Y como si esto no fuera suficiente desarrollo de personaje, Loki regresa al sitio donde Mobius lo entrevistaba, empieza a revisar su vida y observa el crack con sus propios ojos. Una de las mayores desarrolladas de personaje en solamente unos segundos. Loki se da cuenta de que en su línea del tiempo original, su destino era perder a su mamá, perder a su papá, ser ahorcado a manos de Thanos, y descubre que su glorioso propósito iba a ser una completa mentira en la línea del tiempo original. Un glorioso propósito. Entre risas y lágrimas tenemos ya a un personaje desarrollado que no ve ningún sentido en intentar regresar a su línea del tiempo porque sabe ya el destino que le espera. Y una curiosidad bastante interesante de esta parte es que cuando la TVA muestra el final de la cinta de la vida de Loki, se observa claramente que dice Universo 616, que fue una de las primeras veces que vimos esta numeración, porque cuando estrenó Loki todavía no se había estrenado Multiverse of Madness, así que el tema de la 616 apenas era una teoría. Así es como va a estar terminando uno de los mejores episodios de una serie de Marvel Studios. Las primeras apariciones de Sylvie son simplemente badass. En esta primera escena vemos cómo hace pelear a un montón de minuteros de la TVA y toma a una rehén que es la oficial C-20. Para este punto, Loki, ya sabiendo que en su línea original no tenía ningún glorioso propósito más que morir a manos de Thanos, decide aceptar las misiones de la TVA y trabajar indefinidamente para Mobius. Y aquí tenemos uno de los diálogos más interesantes que es importantísimo de recordar para entender por qué Loki no se murió a manos de Thanos en Infinity War. Me das esperanza. En este momento, tanto B15 como Mobius comienzan a hablar de los poderes de Loki y ellos confunden la proyección de ilusiones con el hechizo de duplicación. Loki hace mucho énfasis en que no es lo mismo y lo pueden escuchar de sus propias palabras. Son dos poderes totalmente diferentes. La proyección de ilusiones reproduce una detallada imagen de nuestra apariencia externa que es perceptible en el mundo exterior, mientras que el hechizo de duplicación requiere recrear un facsímil exacto de nuestro cuerpo que actúe como un auténtico espejo holográfico en su estructura molecular. Entonces Loki puede hacer las dos cosas que son distintas. Puede crear a un Loki que es como holográfico, simplemente una ilusión, como un fantasma que no puedes tocar ni nada, pero también con su magia Loki es capaz de crear a otro Loki de carne y hueso que sea un clon exactamente igual para poder engañar a sus enemigos. Si nosotros pensamos que este fue el hechizo que él utilizó justamente con Thanos en Infinity War, podemos pensar que Thanos le tronó el cuello al clon y no al verdadero Loki. No me des esperanza. Y aquí nos vamos a adelantar otra vez porque justamente en el episodio 5 vemos que cuando el viejo Loki cuenta su historia, vemos que es exactamente la misma historia del universo cinematográfico de Marvel. Todo procedió como debía ser, hasta el día que Thanos atacó nuestra nave. Lancé una proyección de mí mismo tan real que ni el maldito titán notó la diferencia.
Así que Thanos le tronó el cuello a este clon y el Loki original quedó vivo. Después se fue a exiliar por ahí en un planeta y como estaba exiliado la TVA nunca lo detectó, pero después empezó a extrañar a su hermano y ya cuando salió del planeta fue donde se creó la variante y la TVA fue a podarlo. Se supone que en la línea del tiempo original Loki tenía que morirse ahí con Thanos, por eso es que en la cinta que tiene la TVA que vimos en el episodio 1 dice que se termina justo ahí. Según el canon que tiene escrita la TVA, Loki no debe vivir más allá de ese momento, así que si Loki engañó a Thanos, también engañó a la TVA y a la mismísima sagrada línea del tiempo. No me des esperanza. En este episodio 2, lo más importante es que Loki descubre dónde es que Sylvie se estaba escondiendo, y aquí es donde explica todo el tema de los apocalipsis utilizando la ensalada de Mobius. Si tú haces mucho alboroto dentro de un apocalipsis, nunca se va a crear una variante, porque de todas formas el apocalipsis va a destruir todo. Entonces por eso es que Sylvie había logrado esconderse en cada uno de los apocalipsis y así estuvo ocultándose de la TVA toda su vida. Así es justamente como viajan hasta Roxcart en el año 2050, en un sitio que va a ser devastado por un huracán que no dejará sobrevivientes, y tenemos un final super épico donde Sylvie bombardea la sagrada línea del tiempo, se despide de Loki de una forma bellísima, vemos su rostro por primera vez. Ese McFly fue el origen del meme de Te amo. Después, todo este tiempo lo he utilizado con más personajes, pero Sylvie es la verdadera dueña de ese meme, así que respetemos. Te amo. Y bueno, Loki decide ir tras ella, traicionando entre comillas la confianza de Mobius, y esto nos lleva directo hacia el episodio 3. En la mitad de la temporada vamos a estar descubriendo que en realidad todos los trabajadores de la TVA no fueron creados por los Guardianes del Tiempo, sino que eran variantes a quienes les robaron su vida y les borraron la memoria. Este fue el caso de la oficial C-20. Sylvie se metió en su mente y podemos ver que antes la oficial C-20 era una persona normal que le gustaba ir a tomar margaritas, así que Sylvie empieza a jugar con estos recuerdos para que la oficial C-20 le dé la ubicación de los Guardianes del Tiempo, y esto la deja bastante loca. Es real. Ya que el oficial C-20 le revela cómo contactar a los guardianes, apenas en mitad de temporada parecía que ya Sylvie iba a lograr su cometido de verlos, pero es interrumpida por Loki y en medio de una pelea van a parar al planeta Lamentis. En este lugar descubrimos que Loki, al ser otro ser mágico con una mentalidad de Dios, es resistente a los encantamientos. Y siempre que veo esa escena me pregunto, ¿será que Loki también sería capaz de resistir a los encantamientos de Wanda? ¿O a los encantamientos de esa bruja nadie podría resistir? ¿Por qué me excita tanto? Yo opino que todos y cada uno de los episodios de la primera temporada de Loki son God, pero hay que admitir que este tercer episodio es como el capítulo donde menos iban pasando cosas importantes. Simplemente vemos como ellos siguen hablando, se meten a un tren, se colan, luego hay una fiesta, empiezan a cantar, después se pelean contra los guardias, y justo después de que Loki destruyera el Tempath y después de que se diera cuenta de que todos dentro de la TVA son variantes, la única esperanza que ellos tenían para escapar de Lamentis se derrumba con la caída de los asteroides, así que ambos Lokis terminan este tercer episodio resignados a que ya no hay nada que hacer y finalmente se van a morir. Sylvie es apenas una niña. Aquí vemos su pasado y vemos que Renslayer, antes de ser una jueza, era una oficial más de la TVA y ella fue la encargada de arrestar a esta niña Sylvie para podarla inmediatamente. Y muchos quizás se preguntaron al ver este capítulo, ¿cuál fue el verdadero evento Nexus de Sylvie? ¿Qué hizo realmente ella para que la fueran a podar? Solamente estaba ahí sentada tranquila jugando con una valquiria. El universo quiere verse libre, así que manifiesta el caos. Como hacerme a mí la diosa de las mentiras. Y si con esto entendemos que el único evento Nexus de Sylvie fue haber nacido como una niña, porque se supone que en la línea del tiempo original Loki siempre tiene que ser un hombre o algo así, también nos preguntamos por qué la TVA no la detectó desde que era una bebé, siendo mujer, por qué la agarraron hasta que ya era una niña bastante grande. Y cuando eso creó una suficiente desviación de la sagrada línea del tiempo, la ABT llegó de pronto. Entonces, hasta que ella tenía ya cierta edad, fue cuando la variante se empezó a notar dentro de la computadora de la TVA y por eso es que ya llegaron a podarla. Sylvie nunca hizo nada malo, ella nunca tuvo un evento Nexus. El evento Nexus era ella en sí misma por haber nacido como una niña. Ahí entendemos que sus motivaciones para destruir toda la TVA están más que justificadas. Como curiosidad adicional, en este capítulo también Mobius menciona que ya han atrapado antes en la TVA a Chris, también a titanes y a vampiros, lo cual nos confirma
que en algún punto de la sagrada línea del tiempo ya existe Blade y ya existen los vampiros. Blade es una película que en nuestro presente ni siquiera se ha estrenado, así que no sabemos si los vampiros siempre han existido en el UCM y están escondidos, o si nunca han existido y se van a crear hasta los acontecimientos de Blade. Pero como la TVA es atemporal y capturan a personas de todas las épocas, pues ya tienen vampiros ahí que han podado, así que en este momento podemos confirmar que hay vampiros en el vacío. Es tiempo de morbosear. En este momento es justo donde Mobius ya comienza a dudar de toda su vida dentro de la TVA, porque Loki comienza a decirle la verdad. Él también es una variante, tiene que abrir los ojos. Sylvie se va con B15 y hace lo propio, le muestra sus recuerdos, así que ahora el oficial B15 también descubre la verdad. Es una variante y toda su vida como guardia es una farsa. Pero este descubrimiento no dura mucho, porque Ravonna intercepta a Mobius por haberse robado su Tempad y tenemos una de las escenas más tristes de toda la temporada de Loki, una escena que nos paralizó el corazón porque no supimos en ese momento si Mobius iba a volver algún día o no. ¡No me duele! El final de este cuarto episodio es simplemente espectacular. Tenemos la aparición de los Guardianes del Tiempo, la oficial B15 que llega para liberar a los Lokis, una pelea impresionante, súper épica. Y todo esto para finalizar con Sylvie lanzando su espada, cortándole la cabeza a uno de estos guardianes y dándonos cuenta de que en realidad eran robots. Todo era bait, nada fue real, nunca fue bueno. La desgraciada de Ravonna poda a Loki antes de que le abra su corazoncillo a Sylvie y le dijera las cosas épicas y románticas que le iba a decir. Loki, después de haber sido podado, llega al vacío en el final del tiempo, donde se encuentra con diferentes variantes suyas observándolo. Nos adentramos no solamente en el vacío, sino en lo que en mi opinión es el mejor episodio de toda la serie, el episodio 5, el episodio del glorioso propósito, el episodio de las variantes de los Lokis, de Croqui, el episodio del vacío. Croqui está aquí, ¿recuerdan la cancioncilla? Croqui está aquí, está aquí. Todo lo que sucede en este episodio me parece una completa joya. La introducción al vacío, cómo Loki empieza a interactuar con sus variantes, el primer vistazo a Lyot, que es esta bestia del vacío que se come toda la materia que fue podada, y después de ese momento tenemos otra escena importantísima donde parecía que Ravonna estaba intentando hacer equipo con Sylvie porque ella también se sentía estafada, ella también supuestamente creía en los Guardianes del Tiempo, pero esta alianza no dura absolutamente nada. Al final Sylvie decide autopodarse para ir a buscar a Loki. En el vacío conocemos a Kid Loki, cuyo evento Nexus fue matar a Thor. Justamente después de que él menciona esto, tenemos un pequeño cameo al Thor rana. Lo vemos ahí encerrado dentro de un frasco intentando alcanzar el Mjolnir, pero al parecer convertido en rana ya no es digno de levantarlo. Pobrecillo. Por otro lado tenemos a este Loki, cuyo evento Nexus nunca se dijo realmente porque él lo que hizo fue mentir y mencionar a Iron Man, a las gemas del infinito. El mismo Croqui sabía que estaba mintiendo, así que tenemos unas cuantas mordidas épicas. Tampoco conocemos el evento Nexus de Croqui. Aquí molestando dicen que él se comió al gato equivocado. Tan fuerte como la variante que se levanta. Y sin ninguna duda, el mejor evento Nexus es la historia de el viejo Loki, algo que ya repasamos también al inicio de este video, donde él nos cuenta toda la historia de cómo engañó al titán loco, provocando un clon molecular de sí mismo, y después extrañando a su hermano y toda la historia que ya vimos. Como dijo Mobius en este episodio, tú arrojas una piedra y le das a un Loki. En efecto, hay un montón de Lokis, incluyendo al epiquísimo Loki presidente, que en mi opinión sí fue un poco desperdiciado, simplemente como material humorístico para el episodio. Se queda sin mano muy rápido porque Croqui se la come y está aquí. Y comienzan ahí en una pelea que no llega a absolutamente nada y todos los Lokis escapan menos el Loki negrito. ¿No ves que es porque soy negro? Una curiosidad interesante que descubrimos en este episodio, y no sé si ustedes le pusieron cuidado cuando la vieron, es que el Loki viejo puede crear portales tipo Doctor Strange. Él hace un portal verde ahí mágico desde el sótano y literalmente es el mismo portal que hace Doctor Strange para transportarse de un lugar a otro. Y más adelante en este episodio, cuando el viejo Loki está construyendo toda la Asgard y toda la cosa, el mismo Loki original le dice
dice a Sylvie que tal vez ellos son más poderosos de lo que creen, pero aún no lo han descubierto. Así que hay muchos poderes de Loki que no hemos visto, casi siempre lo vemos ahí peleando con dagas o usando trucos de magia simples, pero Loki es súper poderoso, puede hacer cosas impresionantes, así que esperamos que el potencial de Loki se vaya viendo más incluso en esta segunda temporada, y por qué no en Secret Wars, que obviamente tiene que salir este personaje cumpliendo su verdadero glorioso propósito. Justo en ese momento es cuando Sylvie se encuentra con Loki y también con Mobius, y entonces comienzan a idear el plan de encantar a Lyot. Tenemos unos cuantos momentos romanticones, como Loki por ahí creando una mantita para cobijar a Sylvie del frío, y después de tanto amor llegó el momento de luchar contra a Lyot. Aquí es donde Kid Loki le entrega su daga mágica a Loki. Los demás Lokis toman la decisión no solo de no enfrentarse a Lyot, sino también de quedarse en el vacío. Se pudieron haber salido con el Tempad que tenía ahí Mobius para regresar a la TVA, pero no, se quedaron allí. Y esto obviamente no descarta que no puedan aparecer en el futuro. De hecho ya sabemos que muy posiblemente en Deadpool 3 volverá a aparecer este vacío con el tema de Wolverine, así que a lo mejor pueden aparecer otra vez estos Lokis en el vacío de Deadpool 3. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Inicia la pelea y la escena más épica de toda la serie. Sylvie y Loki necesitan encantar a Lyot, pero jamás lo hubiesen podido hacer sin la ayuda del glorioso Loki clásico. Un Loki desarrolladísimo que utiliza todo su potencial mágico para crear un Asgard impresionantemente grande y distraer a la bestia de Lyot. Este realmente es el glorioso propósito del Loki clásico. Lastimosamente, en una escena que le sacó una lágrima a más de uno, parece que el Loki clásico ha muerto, devorado por la bestia de Lyot. Solamente quedó el casco por ahí en el piso, pero volvemos a lo mismo de siempre. Tú ves a un Loki morir y nunca sabrás si es una muerte real o no es una muerte real. Y este mismo Loki viejo es quien había explicado que hizo un clon perfecto molecular para engañar a Thanos, así que también podemos tener la esperanza y la teoría de que hizo exactamente lo mismo contra Lyot. Creó un clon que estaba allí fingiendo, creando el Asgard y toda la cosa, así que ese Loki viejo que fue devorado fue el clon que él creó. El Loki viejo está por ahí feliz con Kid Loki y ojalá pueda volver a aparecer en el futuro, ya sea en esta segunda temporada o en Deadpool 3. Es un salto de fe. Como les decía, sin el sacrificio del viejo Loki o del clon del viejo Loki, jamás Sylvie y Loki hubiesen logrado controlar y encantar a la bestia. Ambos abren los ojos y se encuentran la ciudadela al final del tiempo, donde nos acercamos a este primer encuentro con aquel que permanece. En el episodio 6 tenemos uno de los intros más interesantes de todo el universo cinematográfico de Marvel, ya que tenemos un intro con un montón de frases diferentes que se han dicho a lo largo de todo el UCM. La sagrada línea del tiempo, el universo cinematográfico de Marvel tal y como lo conocíamos, estaba a punto de romperse y fracturarse para siempre de cara a Secret Wars. Esto es lo que simboliza este intro, donde vemos la sagrada línea del tiempo, dos agujeros negros que la acompañan y luego el Oli que nos aterró a todos. No mames, casi me cago del susto. Finalmente, Sylvie y Loki entran a la ciudadela. Son recibidos por Miss Minutes, quien todo el tiempo estuvo del lado de aquel que permanece y nos engañó durante toda la serie. Y comienza a explicar todo lo que sospechábamos. Aquel que permanece creó todo y controla todo. Aunque una pregunta válida podría ser ¿por qué Miss Minutes realmente le hizo esta oferta a los Loki si a ella no le correspondía hacer ninguna oferta? Era aquel que permanece quien tenía que hablar con ellos. Tú puedes matar a Thanos. ¿Quieres el guante del infinito? Es tuyo. ¿No te gustaría despertar mañana con una vida repleta de recuerdos felices? Si esta propuesta lo hubiese hecho aquel que permanece, habría estado como más lógico, pero no, la hizo Miss Minutes porque ella también controla todo. Obviamente los Loki rechazan la oferta, continúan caminando y se encuentran con 4 estatuas de Kang. Esto es muy importante analizarlo hoy en día, porque en aquel tiempo cuando vimos este episodio todavía no se había estrenado Quantum Mania y no sabíamos cuántas variantes de Kang principales podían existir. Pero ahora por la escena postcrédito sabemos que hay 3 variantes, digamos, que están sobre todo el consejo de Kang, que son justamente Immortus, Ramatut y también el Centurión. Quizás antes no era solo una trinidad de Kang, sino que eran 4, pero aquel que permanece traicionó a la Trinidad, se exilió, aisló la sagrada línea del tiempo y se quedó solo. Por eso su estatua quedó completamente destruida. Tiene mucho sentido.
Pero ya, hemos hablado mucho de Kang, así que tenemos su primer vistazo. Se abren las puertas del elevador y yo recuerdo que cuando vi este capítulo en la madrugada eran las 3 de la mañana y yo grité cuando vi a Kang salir de estas puertas, confirmando un montón de teorías que teníamos durante toda la serie. Kang es real, aquel que permanece es real y se viene el mejor diálogo de todo el capítulo. Premio Nobel. Descubrimos el pasado de Renslayer como directora y justamente la última escena que vemos de este personaje es a ella intentando buscar el libre albedrío. Cuando Sylvie y Loki descubren que solamente es un hombre, intentan matarlo en el elevador, pero todo es en vano, no lo consiguen, tienen que llegar a su oficina para comenzar a hablar. Y justamente Kang comienza diciendo lo que les decía justamente al principio de este video. Kang ha escrito cada paso que los Lokis dieron para llegar hasta este sitio. Es increíble pensar que el guionista de Infinity War y de Avengers Endgame fue el mismo aquel que permanece. Eso no es posible. ¡Lárgate! Y el punto es que todos pueden odiar al dictador y sus métodos, pero definitivamente la ABT funciona y sin esta empresa se desmorona toda la sagrada línea del tiempo. ¿Pero a qué le tienes tanto miedo?, le pregunta Loki. Pues a él mismo. Y comienza la historia de las variantes. Pero esto no es tan simple. En el principio del tiempo existió un Kang que era científico. Él comenzó a descubrir cómo habían otros universos que estaban uno encima del otro y al mismo tiempo otras variantes de Kang de otros universos descubrían el mismo hecho. Cuando se empezaron a encontrar entre ellos mismos, al principio hubo paz. Pero como decía Kang mientras comía una manzana, no todas sus versiones eran puras de corazón. Algunos veían las tierras diferentes solamente como otros mundos para conquistar. Casi fue el fin, damas y caballeros. Así que casi fue el fin, damas y caballeros, de todo y de todos. Pero por suerte, esta primera variante encontró a una bestia que fue creada por las grietas entre realidades. Una bestia que ya los Lokis habían conocido. Alayud. Bingo. Bingo, así fue como esta primer variante, que después descubrimos que es el mismo, aquel que permanece, logró controlar a la bestia y él concluyó la guerra multiversal, de forma que él aisló la sagrada línea del tiempo y durante mucho tiempo todo fue época de paz y armonía cósmica. De nada. Y todo esto gracias a aquel que permanece y a la TVA, la sagrada línea del tiempo, que es el universo cinematográfico de Marvel, el 616, quedó completamente aislado del resto del multiverso. Ningún otro universo, ninguna otra realidad podía conectarse con el UCM. Todo esto, les duela o no les duela, a los Lokis era lo que mantenía el orden y la paz. Y si creemos que él es malvado, esperen a conocer a mis variantes. Justo en esta parte es donde comienza lo más extraño. Loki le pregunta, ¿entonces solo vas a seguir podando líneas del tiempo inocentes? Y Kang les dice, no, porque ustedes lo harían. Aquel que permanece les ofrece el control de la ABT, justificándose en que él ya está cansado y que realmente todo este juego multiversal es para los jóvenes. Estuvo revisando todos los escenarios y encontró a una persona que finalmente se dividió en dos y ellos eran los indicados para seguir manteniendo la paz en la sagrada línea del tiempo y para ser los nuevos líderes de la TVA. ¡Qué ofertón! Justamente después de esta propuesta vemos que Kang se queda callado porque en ese momento cruzaron el umbral. Y hasta ese punto, antes de cruzar el umbral, aquel que permanece sabía cada una de las cosas que iban a pasar. Él tenía el guión de absolutamente todo, pero una vez que cruzan este umbral ya no sabe nada. Ya en teoría él no sabe si lo van a matar o no, ya él no sabe si van a aceptar o no su propuesta, ya él no sabe qué va a pasar hasta este punto. Solamente se queda ahí expectante a que los Lokis tomen su decisión. Y esto tan loco de cruzar el umbral realmente es algo que no quedó claro en la primera temporada. Incluso hasta en este punto que estamos haciendo en este video todavía no se sabe exactamente qué significa cruzar el umbral. Hay teorías de que si por ejemplo pones el último episodio de Loki y de WandaVision al mismo tiempo, justamente en la parte que Wanda absorbe la magia del caos es donde se cruza este umbral. Otros piensan que la ruptura del umbral se dio porque Doctor Strange hizo el hechizo y todo el multiverso se fue al demonio y por eso la línea se comenzó a fracturar. El punto es que en ese momento, cuando se cruza ese umbral, ya aquel que permanece no sabe qué va a pasar y simplemente queda la discusión entre Sylvie y Loki para ver qué es lo que van a hacer. Por un lado vemos que Sylvie no le creyó absolutamente nada. Ella cree que es ridículo pensar que un montón de villanos infinitos van a aparecer simplemente por darle libre albedrío a la gente. Mientras que Loki, que es un experto mentiroso, sabe que Kang no está mintiendo en eso que acaba de decir y simplemente le pide a Sylvie de forma más racional que se tomen un minuto para pensarlo.
hacerlo. Pero Sylvie no tiene un minuto. Aquí es donde comienza la pelea de espadas. Kang solamente es un espectador. Y cuando ya Loki finalmente detiene la pelea y le dice ya basta, es donde realmente Loki abre su corazón y le dice a Sylvie la frase más bonita de toda la serie: yo solamente quiero que estés bien y ya. Pero a pesar del beso y a pesar de que Sylvie sí está muy evidentemente encariñada con Loki, ella tiene que cumplir su destino. Ella sigue convencida en que su glorioso propósito es acabar con el encargado de la TVA. Hasta luego. Pero el punto es que esta puñalada en el corazón de aquel que permanece ocasionó que la sagrada línea del tiempo no dejara de fracturarse, no dejara de desviarse en un montón de variantes distintas. Justo aquí es donde tenemos el nacimiento del multiverso para la sagrada línea del tiempo, el montón de variantes que se empiezan a conectar entre sí. Aquí estamos viendo, gracias a Sylvie, What If, el Spider-Verse confirmado, el regreso de Hugh Jackman con diferentes variantes de Wolverine en Deadpool 3, todo lo épico que ha pasado y que está por pasar en Kang Dynasty y en Avengers Secret Wars es gracias a que Sylvie tomó la decisión de honrar su propósito y le apuñaló el corazón a aquel que permanece. Loki cae en la TVA. En ese momento se va a buscar a Mobius. Vemos que Mobius ya no lo conoce y Loki se encuentra con la estatua de un Kang conquistador ahí en la TVA, y así es como termina la serie. Y tuvimos que esperar como 2 años para ver cómo continuaba, y ya en menos de 15 días por fin podremos ver la continuación en esta segunda temporada de Loki. Y en ese momento prácticamente no entendimos por qué demonios Mobius no lo conocía. No sabíamos si es que Loki había caído en otra TVA o si se había reseteado todo y ya se le había borrado la memoria de los personajes. No entendíamos nada, pero ahora con los trailers de la segunda temporada y viendo que Loki va a comenzar a glitchearse y va a estar viajando entre épocas y toda la cosa, pudimos entender que lo que realmente pasó aquí es que cuando Sylvie envió a Loki a través del Tempad, Loki cayó en el pasado de la TVA, y como cayó en el pasado, pues cayó en un punto donde Mobius todavía no lo había conocido. Entonces no es que no se acuerda de él o no lo conoce, es que Loki cayó en una época donde Mobius todavía no sabía quién era Loki. Esta vez te mamaste, Peter. Y con este video has recibido todo el contexto que necesitas, acompañado con muchísimas curiosidades y teorías locas de Loki temporada 1 para entender de lleno Loki temporada 2. Espero que hayas disfrutado este video, deja tu comentario, tu like si te ha gustado, nos vemos en la siguiente y por supuesto nos vemos en el estreno de Loki y en el glorioso propósito. Ha sido un placer, Otto. Y si creen que el pelicómic que confirmó a Superior Iron Man es malvado, esperen a conocer a mis variantes.